La primera pregunta es, ¿cuáles son los principales temas que han preocupado a los utopistas a lo largo de los siglos? Bueno, yo diría que hay muchos, pero el tema que más ha aparecido a lo largo de las utopías es sin ninguna duda el de la igualdad social. Desde Thomas More en adelante, la preocupación principal de los utópicos ha sido la desigualdad reinante en las sociedades en las que vivían. Y la finalidad de la mayoría de las utopías pues ha sido conseguir una ciudad y una sociedad bien ordenada, bien gobernada y sobre todo igualitaria. Luego, en segundo lugar, yo diría, estaría también la igualdad de géneros, digamos, ¿no? Es decir, superar las diferencias tremendas existentes entre los géneros a lo largo de la historia. Y luego, en tercer lugar, y sobre todo en los últimos tiempos, pero no es un tema solo de los últimos tiempos, pues la armonía del ser humano con la naturaleza. Claro, esto viene fundamentalmente de la comprensión de la naturaleza como adversario, como enemigo del ser humano a lo largo de la historia. Por tanto, encontrar una forma de armonización, de estar a bien, de vivir en paz con la naturaleza, pues ha sido otro de los grandes temas de las utopías, ya en el siglo XIX, desde luego desde mediados del siglo XX, mucho más por la preocupación existente por la crisis ecológica, etcétera. Pero ya en algunos autores del siglo XIX, pues eso es una constante que se une a lo de la igualdad social. Am, Hablando del final de las utopías, ¿cree que las distopías de Aldous Huxley, Un mundo feliz, y de George Orwell, 1984, nacen para posicionarse en contra de la noción de utopía? ¿Hablan del final de la utopía o bien de la posibilidad de continuación de la utopía? Bueno, a ver, a primera vista, las distopías de Orwell y de Huxley son antiutopías, eso está claro. Y han sido escritas como tal, es decir, han sido escritas para denunciar lo que podríamos llamar el mal lugar al que conduce tal o cual utopía anterior. De eso no hay ninguna duda. En el caso de, en el caso de Huxley, pues es muy patente la crítica directa y radical a las consecuencias negativas de una sociedad dominada por el complejo tecnocientífico, digámoslo así. Y en el caso de Orwell, pues las consecuencias negativas de una sociedad que sería una combinación, vamos a decirlo así, entre lo peor del estalinismo y lo peor de lo que llamaríamos el neoliberalismo, ¿no? Una combinación de las dos cosas. Ahora, yo creo que un análisis preciso de las dos obras, de dos de las grandes distopías del siglo XX, y no solo de esas, yo diría que también de algunas otras, pondría de manifiesto que no significan la afirmación del fin de la utopía, del fin del espíritu utópico, etcétera, etcétera, sino que significan fundamentalmente la crítica de las consecuencias negativas de un determinado tipo de utopía. Es más, yo creo que esto se puede argumentar bien, sobre todo en el caso de Huxley, teniendo en cuenta que después de escribir Un mundo feliz, la última obra precisamente que escribe Huxley es nuevamente una utopía, La isla, que se lee mucho menos, por lo menos en nuestras sociedades. En Estados Unidos, por ejemplo, se lee bastante la isla. Y cuando uno lee La isla, pues se da cuenta de que es un cierto modo
pues es la expresión del espíritu de mediados de los 60 que tiene que ver con la recuperación por una parte del orientalismo, de la importancia de las drogas alucinógenas, de la vuelta a la recuperación de la idea de la igualdad social, la armonización con la naturaleza, etcétera, etcétera. O sea, en conclusión, yo no vería esas distopías como la negación sin más del espíritu utópico o como la afirmación del final de las utopías, sino como una crítica muy determinada y muy concreta a los efectos o consecuencias negativas de la utopía tecnocientífica y de lo peor de la utopía socialista, que en este sentido pues, sería los males a los que dio lugar la degeneración del socialismo en la Unión Soviética, que es obviamente lo que Orwell tenía en la cabeza. Orwell había estado en la guerra de España, había visto con sus propios ojos un montón de desgracias, y es más, paradójicamente, cuando acaba la Guerra Civil Española y él vuelve a Inglaterra y vuelve con la idea de escribir sobre eso, claro, coincide con el momento en que está empezando la Segunda Guerra Mundial y con que Inglaterra, su país, y la Unión Soviética son aliados contra Hitler. Y de hecho nadie le quiere creer a Orwell en el momento en que está escribiendo en 1984. Tienen que pasar años, ¿no?, para que esa crítica radical de la mala utopía stalinista cuaje. Las utopías no decaen por decreto del filósofo, porque sobre todo desde 1990 se viene diciendo que la utopía ha muerto. Bueno, pues esto es un poco, podríamos decir que la continuación de la argumentación que estaba haciendo hace un momento, ¿no? A partir de 1990 pues cae un mundo, es evidente, ¿no? El mundo que empezó a construirse con la Revolución de Octubre de 1917, pues primero cae el muro de Berlín, luego desaparece la Unión Soviética. Eso generalmente pues, es considerado como el reconocimiento de la derrota o el fracaso de la utopía socialista, entre comillas, y entonces el filósofo, esta es una manera de hablar, ¿no?, o los filósofos en general, pues decretan que se ha acabado para siempre las utopías y que, en fin, la llamada utopía socialista del siglo XX pues es la última de la historia, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo lo que digo en el libro y lo que sigo pensando es que también en este caso, pues efectivamente, se trata del fin de una utopía. De eso no hay ninguna duda. Pero no está escrito en ninguna parte que eso sea el fin del espíritu utópico, en la medida en que uno identifica el espíritu utópico con las ilusiones naturales de una parte de la humanidad que aspira a un mundo mejor. Y la contraprueba de lo que estoy diciendo es que después de unos años que van pues entre 1990 y el 2000, que prácticamente todo el mundo está escribiendo en el mismo sentido, se acabaron las utopías, etcétera, etcétera, pues en el 2000 reaparece a partir del movimiento anti o alter globalizador, etcétera, un cierto espíritu utópico que recupera, ¿no?, la idea de la utopía. En ese sentido yo creo que no hay filósofo que pueda decretar el fin de las utopías. Esto me parece una exageración inútil, ¿no? Es como decretar el fin de las religiones. Pues bueno, puede llegar a hazaña y soltar un discurso diciendo España ha dejado de ser católica.
¿no? En su momento, en el 31, bien, de acuerdo. Si lo que quieres es hacer una afirmación normativa, ¿m? Que diga o que se traduzca por sería bueno que España dejara de ser católica en el sentido tradicional, conservador, etcétera, etcétera, de lo que ha sido la historia, y eso es lo que quieres decir, pues de acuerdo. Pero como afirmación empírica, de hecho, falso, falso, nos guste o no nos guste, es igual. Y aquí pasa lo mismo, uno puede decir, pues sí, efectivamente, ese tipo de sociedad ha caído. La complicación del asunto, además, en este punto, el de sobre todo desde 1990, cuando se dice que la utopía ha muerto, la complicación del asunto es la siguiente, es que en la construcción del socialismo en la Unión Soviética, por lo menos desde Stalin, o sea, desde 1924 en adelante, esa construcción del socialismo se ha hecho oponiéndola constantemente a la idea de la utopía. Es decir, justamente en la Unión Soviética lo que se hacía es acusar de utópico a todo aquel que no compartía la idea de construcción del socialismo característica de Stalin y del stalinismo. Y han ido acusando de utópicos a toda persona que se opusiera a esa manera de construir el socialismo en un solo país, etcétera, etcétera. Lo cual complica bastante más las cosas, porque incluso podríamos decir que la construcción del socialismo, el socialismo llamado real en la Unión Soviética, ha sido constantemente antiutópico.